Señores estudiantes, reciban un cordial saludo desde esta linda tierra de Sincelejo. En esta ocasión pues vamos a hablar de nuestro tercer seminario, que lo hemos denominado Seminario de Desarrollo Humano Docente. Vamos a centrar desde la perspectiva del humanismo, del ser humano, qué características reúne, de qué está integrada su ser, para ser un solo ser y por supuesto integral en uno solo, teniendo en cuenta que cada persona pues es un ser único e irrepetible, pero que en esa unicidad tenemos dimensiones que nos permiten a nosotros desarrollarnos. Vamos entonces a partir de lo que significa desarrollo. El desarrollo, o la palabra desarrollo, pues definida desde el punto de vista del diccionario, se ve como sinónimo de evolución, de ir pues cambiando, de ir progresando, de ir pues cada día, cada vez, de cambiar de mi estado de pensamiento, de mi estado físico, aunque algunos rasgos por supuesto permanecen en el ser. Por ejemplo, permanece en el ser el sexo, pero la edad evoluciona. Y en la medida en que el ser humano evoluciona en conocimiento, evoluciona en interacción social, evoluciona, por supuesto, en interacción afectiva o afectivamente, pues indudablemente va cada día a ser un ser que tenga bienestar, un ser que progrese, un ser que cumpla sus sueños, sus metas. De esta manera, entonces decimos que se refiere a un proceso de cambio y crecimiento relacionado con la situación del individuo, es decir, mi historia actual. Individuo como persona, como ser viviente, que indudablemente pues el desarrollo se ha estudiado y ha habido teóricos como Darwin, que desarrolló el origen de las especies. Hemos conocido también unos teóricos muy famosos como son Piaget, ¿verdad? Como es Vygotsky, que son pedagogos, psicólogos que le aportaron mucho al desarrollo humano y que hoy, por ejemplo, se habla de constructivismo para dejar las teorías conductistas, las teorías tradicionales, para poder hablar de que el ser construye y desarrollar la totalidad de sus capacidades que viene o que trae de manera innata y las desarrolla a través de desarrollarse como persona. Entonces, nos estamos refiriendo a un individuo. Bueno, algunos autores dicen que exclusivamente el desarrollo humano es del ser humano, porque consideran que el ser humano no es un objeto. Sin embargo,
pues digamos que si hablamos de un objeto, estamos hablando de una sociedad, pero definitivamente el desarrollo humano es individual. Al hablar pues de desarrollo, podemos referirnos a aspectos del desarrollo humano, desarrollo económico y desarrollo sostenible. En el caso de el educador, indudablemente eh, tiene desarrollo humano o construye desarrollo humano para proyectarse en un desarrollo económico y que sea un desarrollo sostenible. A eso debe aspirar una comunidad educativa, que cada estudiante pueda salir de mi institución creando, construyendo su vida preparado con capacidades, con habilidades, con talentos. Es lo que dijéramos que se propone el, el perfil de una institución. De ahí que en los materiales que vamos a estudiar en grupo, allí como estudiantes, vamos precisamente a mirar cómo nosotros como educadores contribuimos desde la lúdica o desde el saber que somos ludens, lo construimos para generar desarrollo humano, pero un desarrollo humano que lleve a la creatividad. He clasificado las etapas del desarrollo humano. Pues se inicia con un cambio, porque es lo que conceptualiza, ¿no? Conceptualiza el desarrollo humano, que es el proceso de cambio. Yo tengo una historia y comienzo con un cambio. Ese cambio que voy a tener es un cambio cualitativo y un cambio cuantitativo. Cualitativo porque indudablemente el ser humano es un ser intangible. No le podemos medir sus sentimientos, no le podemos medir sus emociones, no le podemos medir sus estados, ¿verdad? De ira, de frustración. Por eso es cualitativo, porque va descubriendo lo que él es potencialmente capaz. Y por supuesto el desarrollo físico, que obviamente es un desarrollo que es objeto de investigación por cuanto se puede palpar, se puede, eh, digamos, medir, observar, describir, y digo yo que es, y se dice pues que es más tangible. Entonces, como que la diferencia entre los dos no es que el uno deje de ser científico al otro. Claro que sí. Ambos estudios son científicos. Si vamos a medir el cualitativo y medimos la ansiedad de una persona, por supuesto que hay un estudio científico basado en teorías, basado en pruebas. Finalmente, como un segundo paso, viene la evolución. El ser evoluciona. Veníamos describiendo la etapa del desarrollo humano
y mirábamos cómo el desarrollo humano en nosotros o en este eh, objetivo que es el educador se inicia con un cambio, cambios cualitativos, cuantitativos y por supuesto se evoluciona o se desarrolla. ¿Sí? Evoluciona o desarrolla. Cuando el ser humano está evolucionando, se está desarrollando. ¿Para qué? Para que finalmente él pueda conseguir su progreso y pueda conseguir su bienestar. Es como cuando nosotros decimos es una persona realizada, no es una persona frustrada, no es una persona difícil y por supuesto dentro de este progreso y bienestar es porque se han descubierto capacidades, vocaciones, talentos, que la persona se sienta satisfecha. Es como comprar en la labor de docente. Como yo siento que estoy realizada en mi labor docente, pues eso me va a llevar a progresar y a tener bienestar y proyectárselo a otros. Eso es muy importante. El bienestar se proyecta, el bienestar se observa y de esta manera pues nosotros podemos decir que nos desarrollamos. Claro, el desarrollo de la persona no es estático. Siempre estaremos en constante cambio. Porque mientras nosotros tengamos vida, somos seres capaces de evolucionar, de cambiar y cada día de tener progreso y bienestar personal. Así que si miramos el desarrollo humano desde esta perspectiva, vamos a mirar la persona como persona integral, como algunos autores la han señalado, en su multidimensionalidad. Y en el caso de este esquema que fue aportado por Zubiri, él nos dice que la persona se mueve en la dimensión biológica, en la dimensión psicológica, en la dimensión social y en la dimensión espiritual. Pues indudablemente que la dimensión espiritual eh, tendríamos que colocarla de primero, pero en este momento pues la vamos a dejar ahí y para que nosotros podamos entender. El ser humano en esas áreas es una dimensión biológica. En la dimensión biológica está lo físico, está el funcionamiento, está el desarrollo físico, por supuesto, y paralelo al desarrollo físico, pues está el desarrollo cognitivo, que indudablemente tiene mucha relación con el crecimiento. Cualquiera de estas áreas tiene importancia en la vida del ser humano. Y cualquiera de estas áreas también busca el bienestar, también busca la felicidad, digamos, ¿no? La realización. Entonces, ¿cuál es mi situación actual? ¿Cómo estoy yo actualmente como ser humano? ¿Cuál es mi historia? Muy importante. ¿En dónde comienza la historia
de mi dimensión biológica, ¿verdad? Donde nací, cómo fue ese nacimiento, cómo fue esa gestación, cómo estuve yo allí como embrión en mi etapa prenatal, infancia, adolescencia, etcétera. Y por supuesto, si yo biológicamente estoy desarrollándome, ¿cuál es mi perspectiva? ¿Hacia dónde voy? ¿Hacia dónde me proyecto? Igualmente, cuando hablamos de la dimensión psicológica, digamos que aquí está incluida una dimensión muy importante que son las emociones. Las emociones son parte del ser y por supuesto hoy en la educación se habla de una educación afectiva, de una educación que lleve al ser o al estudiante a desarrollarse afectivamente o psicológicamente en un clima afectivo, en un clima donde las relaciones interpersonales indudablemente deben ser más asertivas, deben ser relaciones interpersonales que lleven al estudiante a sentirse motivado, a sentirse que es una persona que tiene un proyecto que es única y que tiene todo lo que tiene conformado, está perfectamente diseñado para desenvolverse. Dentro de esta dimensión psicológica, pues también hablamos de una perspectiva. ¿Hacia dónde voy? ¿Qué es lo que yo tengo que mirar en mis relaciones con el otro? ¿Qué tengo que madurar? ¿Qué tengo que moldear? ¿Cuál es la meta, el proyecto de mi vida en mi dimensión psicológica? ¿Qué tengo que cambiar? ¿Qué tengo que superar? Igualmente, hablamos de la dimensión espiritual. Indudablemente, esta dimensión pues la conocemos como la relación, ¿verdad? Que se tiene con un ser superior. Muchos hablamos de la relación con nuestro Dios y obviamente es una relación que cuando la desarrollamos lo que buscamos también es bienestar. Lo que buscamos es que indudablemente todo lo que hace parte de mí, lo ético, lo moral, lo que hace parte de mí, la comunicación, lo que hace parte de mí, lo social, pues indudablemente nos cause estabilidad, nos cause equilibrio, nos cause bienestar. En otras palabras, que nos realicemos porque vamos a ser ¿qué? Felices. Igualmente también nuestra dimensión espiritual es prospectiva, tiene una historia, tiene una historia. Esa historia, indudablemente, con el tiempo muchas veces cambia, pero esa historia que se ha vivido espiritualmente determina. Cualquier dimensión desarrollada en la infancia va a determinar también las futuras decisiones del ser, va a determinar también su realización. Finalmente, estamos hablando de la dimensión social, aquella dimensión social en la que el ser humano, por condición natural, es un ser social.
porque necesita relacionarse con otros, necesita estar en un grupo, necesita estar en contacto. Es importante que nosotros tengamos en cuenta que el objetivo de la educación general de la educación es el estudiante, es decir, el ser, porque el estudiante es el que vamos a proyectar y el estudiante en todas sus áreas como ser integral. Luego, en esta dimensión, cuando nosotros recibimos un estudiante, ya viene desarrollando una dimensión social que es la familia. El colegio la continúa. El colegio, por supuesto, lo recibe con una historia. El estudiante trae una historia de cómo se desenvolvió en interacción con su familia y con otros. Esa historia que trae generalmente en el colegio hay que moldearla, hay que también formarla, porque lo que se desea es que el estudiante como ser social también se realice, también su proyecto de vida cobre sentido, cobre realmente un proyecto que él pueda poner por obra, que él pueda poner por práctica, que él pueda saber que como ser humano su desarrollo social es un desarrollo, digamos que normal, pero que es importante y es fundamental que él se desenvuelva de una manera madura, de una manera que él pueda proyectarse en sus sueños, en sus anhelos, en su interacción con otro. De eso se encarga la dimensión social. Igualmente llega con una historia actual, ¿no? La persona llega con una historia actual que el docente de alguna manera recoge. El docente se la plasma en un observador del alumno, en, en un libro, pues, donde poco a poco se va proyectando, se van viendo, se van observando cómo es esa relación interpersonal e intrapersonal. Y se proyecta el ser humano con la capacidad con la que fue diseñado, no lo describe ni Darwin ni ninguno de los psicólogos lo describe como un ser humano estático, ni como un ser humano que que no razona. Claro que sí. Por eso el ser humano tiene la capacidad de desarrollar esta dimensión. Luego, quien genera desarrollo humano, pues indudablemente destaca lo humano. Sabe que cuando yo voy a construir una estrategia, cuando voy a realizar una actividad, su objetivo ante todo es lo humano. Y por supuesto respeta todos los periodos de la vida. Quien genera desarrollo humano a través de la lúdica sabe que el juego, sabe que cambiar de pensamiento a través de, lo, de lo recreativo, de lo lúdico, pues va a respetar en qué periodo y para qué y cómo en el periodo de la vida está esa persona. Quien genera desarrollo humano cree en la adaptación humana, cree en sus capacidades, cree en sus talentos, cree en que tiene un área afectiva, un área espiritual y cree en la capacidad humana. Igualmente
reconoce quien genera desarrollo humano que las personas ayudan a moldear su desarrollo, porque las personas son únicas e irrepetibles y tienen un cerebro prodigiosamente creado que es capaz de recepcionar información y moldear, cambiar. Igualmente, quien genera desarrollo humano cree que el conocimiento es útil. Claro que sí. La transformación de un ser se da a través del conocimiento. Cuando yo imparto conocimiento, sé que va a haber un cambio. Sé que estoy ayudando a desarrollar ese estudiante. Por eso, cuando el ser humano se compromete a generar desarrollo humano, cuando el ser humano se compromete a educar, sencillamente describe. Cuando se describe, cuando se va, y desde el describir me lleva a mí a ir más allá del conocimiento, entonces me convierto en un docente investigador. Soy curioso, me intereso, quiero explicar ese comportamiento, quiero optimizarlo. Por eso el docente cuando explica es proactivo, ¿verdad? Es creativo, porque cuando él conoce perfectamente el fenómeno, pues puede llegar a la tercera etapa y es optimizar el comportamiento. Optimizar el comportamiento de esa persona, el pensamiento de esa persona, porque sabe y se conoce a sí mismo cuál es su rol de docente. Ahora bien, dentro del compromiso de los objetivos del desarrollo sostenible, pues se han programado o se han definido 17 compromisos. Recordemos que estos objetivos cada vez surgen dentro de el desarrollo humano que programa o que impulsan las Naciones Unidas, que están suscritas como países a la calidad de vida, partiendo pues de los derechos humanos, y que en este momento ellos avanzan mucho más en lo que tiene que ver con el fin de la pobreza, con el hambre en cero, con la salud y bienestar, con la educación de calidad, con la igualdad de género, con el agua limpia y saneamiento, con la energía asequible y no contaminante, trabajo dependiente y crecimiento económico, industria, innovación, infraestructura, educación de las desigualdades, ciudades y comunidades sostenibles, producción y consumo responsables, acción por el clima, vida submarina, vida de ecosistemas terrestres, paz, justicia e instituciones sólidas. Veníamos hablando del compromiso y objetivos del desarrollo sostenible. Quiero decirles que en el objetivo número 8 se habla es de trabajo decente.
no de trabajo dependiente, sino de trabajo docente. Y finalmente, como un objetivo 17, se habla de la alianza para lograr los objetivos. Recordemos que las Naciones Unidas son una serie de países en los cuales están suscritos y están comprometidos con el desarrollo humano. Igualmente, dentro de los aspectos, digamos, que comprenden el desarrollo humano, este tema pues lo vamos a ampliar un poquito más en las lecturas que les voy a enviar para que hagan una reflexión de cómo estos cambios o estos aspectos del desarrollo humano que son propios del ser humano pueden evolucionar, pueden madurar, pueden ser desarrollos satisfactorios desde el punto de vista Luden, de qué manera nosotros podemos aportar como estudiantes en el desarrollo físico, en el desarrollo intelectual y cognitivo y en el desarrollo social de la personalidad. Vamos a hablar pues específicamente de la niñez y la adolescencia. Por supuesto, todo lo que suceda en estas etapas va a influir en la adultez. Y finalmente, pues para que nosotros hagamos una reflexión, el docente en su rol de educador humanista, cómo transforma el pensamiento del estudiante a partir de la lógica. Hablo del pensamiento del estudiante porque finalmente lo que hay que transformar es el pensamiento.